Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Está con nosotros el doctor Luis Felipe Martí Borbolla y él viene a hablarnos el día de hoy de la importancia y de la necesidad que tenemos de fijarnos qué está sucediendo con nosotros cuando estamos utilizando pues los dispositivos tecnológicos el día de hoy. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué hay detrás de cada teléfono? ¿Qué hay detrás de cada cosa de estas que nosotros aparentemente sería pues un juego? Y estás hablando de los influencers, que a mí me gustaría muchísimo puntualizar en algo importante. Muchos padres de familia, doctor, están utilizando a sus niños para que hagan ese tipo de actividades, para que un niño chiquito sea un influencer pequeñito y diga cosas que no debe de decir, que lo vistan como una niña, que la visten como una bailarina del bikini y en todo eso. Los papás los obligan. ¿Para qué? Pues eso lo sabes tú mejor que yo, pero me imagino yo que para que puedan ganar dinero. Y esos niños están siendo utilizados, como lo que decías tú, como esos influencers que no deberían hacer. ¿Qué pasa con esos niños utilizados? ¿Qué sucede con esos padres? ¿Y qué se puede hacer de una manera, como ustedes lo trabajan, de una manera ética, amorosa, inteligente, prudente? ¿Qué se podría hacer, doctor? Gracias. Me viene a la cabeza algo que le pasó a nuestro director general aquí en el IPADE, el ingeniero Lorenzo Fernández. Daba una sesión para empresarios en el norte del país, en una ciudad del norte del país, y el tema era la austeridad, tema muy relacionado con la templanza y con la fortaleza. El tema era la austeridad, y al fondo del aula había un empresario pues bastante conocido en esa ciudad, que escuchaba la conversación, la sesión, de manera escéptica, con muchas sospechas. Y al final de la sesión levanta la mano este empresario y le dice al ingeniero Lorenzo Fernández: oye, a ver, esto que nos estás contando de la prudencia, de la templanza, de la austeridad, suena muy bonito, pero yo te quiero preguntar, ¿yo por qué tendría que vivir la austeridad y la templanza si yo heredé una gran fortuna? Y además he trabajado mucho y muy fuerte para esa fortuna multiplicarla muchas veces. La he multiplicado muchas veces con mi trabajo y en mi caso no hay un problema de límites o de escasez. ¿Por qué yo no le voy a dar materialmente a mi familia o por qué no le voy a dar todos los lujos que se me antojen? Y entonces el ingeniero Lorenzo Fernández, recurriendo al método que usamos aquí en el IPADE, que es el método del caso, pues dirigió la pregunta al auditorio. A ver, ¿qué le contestarían a este participante? Y entonces un participante en el aula, con cierta formación, con ciertos criterios sólidos, levantó la mano y le dijo: pues mira, a mí me parece que no puedes dar rienda suelta a los instintos o no vivir la austeridad o la templanza, porque como papá tienes la obligación de formar a tu familia en la libertad. Entonces me parece que estas conductas de papás que a veces manipulan a los hijos para ser influencers, no se dan cuenta que no los están formando en la libertad. Esa sería mi respuesta. No los están formando en la libertad, pero además, imagínate lo que se sienten esos niños y cuando crecen,
pues creen que el bikini, que el que me admiren, el que me quieran, y empieza a ser un reconocimiento desproporcionado. Eso es de lo que creo yo que puede suceder. Entonces yo te preguntaba, ¿es necesario revisar nuestros miedos y tratar de distinguir qué miedos nos... A mí yo creo que ningún miedo ayuda, pero tú dices que sí. Bueno, pues entonces vamos a ver. Revisar nuestros miedos sería importante y tratar de distinguir entre qué miedos nos hacen daños y qué miedos nos pueden ayudar. Como por ejemplo, bueno, yo pienso que un miedo que te puede ayudar podría ser pues el que cuides tus pertenencias, que cuides tus cuentas de banco, me refiero a las redes sociales, ¿no? Claro. ¿Qué sería eso? ¿O cómo sería eso? Platícanos, por favor, doctor. Sí, a ver, un ejemplo muy sencillo de un buen miedo, de un miedo natural, de un miedo conveniente, pues es ese miedo a caminar en una cornisa exterior de un edificio a 20 pisos de altura, ¿verdad? Hay miedos que nos protegen. Esos son los miedos. Pero cómo, bueno, está bien, seguimos. El que camina por ahí, pues está haciendo lo que tú decías, encharcamiento de la dopamina, está buscando adrenalina además. Claro, o por ejemplo, el temerario, ¿no? El temerario, si pensamos en Lancelot, en la leyenda artúrica, déjame profundizar, nena, en este ejemplo que ponía al principio, de que tus temores hablan de tus amores. Así empezaba esta entrevista. Tus temores hablan de tus amores, ¿verdad? Cuando hablo de este tema me gusta poner el ejemplo de la película Lancelot. Primer caballero, Richard Gere, el actor que la hace de Lancelot. Pero bueno, en la leyenda artúrica sabemos que Lancelot era una persona que no conocía el miedo. Y hay un momento en la leyenda artúrica que Lancelot, por primera ocasión, experimenta el miedo. Y yo les preguntaría, en la leyenda artúrica, Lancelot, por primera ocasión, ¿cuándo experimenta ese miedo? Y la respuesta es cuando el rey Arturo los descubre a Guinevere, su esposa, y a Lancelot teniendo una relación sentimental. Y entonces me gusta preguntar, ¿por qué experimenta miedo Lancelot una vez que ha sido descubierto por el rey Arturo, pues en una infidelidad con la esposa del rey Arturo, con Guinevere, su primer caballero? Pregunto, ¿miedo a qué? ¿Miedo a que lo ejecutaran? Pues lo dudo, porque si recuerdan, antes de ese affair amoroso, Lancelot había participado en torneos, había participado en pruebas que ponían en peligro su vida. Y parece ser que más que valiente, era temerario. No conocía el miedo o no le daba importancia al miedo. Pero en cambio, después de ese descubrimiento del rey Arturo, sí que experimenta miedo. ¿Miedo a qué? A perder a Guinevere. Es decir, el miedo nos hace vulnerables. Hay un filósofo pues que actualmente tiene mucha influencia, que es el señor Nietzsche, que dice una frase tremenda, pero era un hombre también profundo, el señor Nietzsche, y decía, una persona realmente ambiciosa es una persona que se blinda al amor, es una persona que se vuelve impermeable al amor, es una persona que no se deja regalar, es una persona que quiere que lo quieran por sus méritos, no se deja regalar, se vuelve impermeable al amor.
porque el amor nos hace vulnerables, porque nuestros temores hablan de nuestros amores. A ver, eso me parece muy interesante. ¿Por qué nuestros miedos hablan de nuestros amores? ¿Por qué? La raíz del temor es el amor. Solamente tememos aquello que nos preocupa perder. Si no nos importaría perderlo, no tendríamos temor, pero como nos preocupa, como lo queremos, pensemos, por ejemplo, el amor de una madre a sus hijos. Pues hay miedos muy justificados de la madre, que lleva a proteger a sus hijos, que lleva a cuidar de las amistades de esos hijos, que lleva a ser prudente en los lugares que visita esas hijas o esos hijos. Por eso hay miedos que nos protegen, pero hay que saber distinguir cuáles son esos miedos naturales convenientes y cuáles son esos miedos tóxicos destructivos. Muy bien, pues entonces te voy a preguntar. Esto también nos lleva a distinguir qué amores son dependientes o qué amores son los que nos hacen daño y qué amores pueden ser los que nos liberan. Piénsalo muy bien y ahorita me contestas.